Como les decía, he estado estudiando esto de las 5 solas de la Reforma Protestante. Es increíble que si yo le pregunto a ustedes qué se celebra el 31 de octubre, muchos de ustedes van a decir Halloween. La Reforma Protestante. Hace 7 años atrás, en el 2017, se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante. Para nosotros es sumamente importante recordar lo que pasó en ese momento. El mundo cristiano vivía en oscuridad, vivía lejos de Dios, vivía lejos bajo la influencia de oscuridad espiritual. Y nosotros, los protestantes, los evangélicos, los cristianos no católicos, le damos gloria a Dios porque iluminó a una persona que un día tomó la iniciativa en Alemania de decir: esto no está bien. Esto no está bien. Reforma incluye cambios. Reforma incluye revisión de cosas. Y Martín Lutero tomó la decisión de decir: yo protesto. Yo digo que esto no está bien. Y allí él dijo y clavó unas 95 tesis frente a una catedral el 31 de octubre de 1517. El próximo jueves 31 de octubre la Reforma Protestante cumplirá 507 años. 507 años. ¿Y qué son las 5 solas de la Reforma? ¿Qué diferenció este movimiento cristiano, este movimiento de cambio, este movimiento de revisión de la fe cristiana? ¿Qué fue lo que identificó este cambio? Y ahí vienen lo que llaman las 5 solas de la Reforma. Las 5 solas de la Reforma. Solo Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe, solo a Dios la gloria. Eso trae la Reforma Protestante. Son frases que representan el corazón de la teología de la Reforma y resumen verdades no negociables e irrefutables del Evangelio, dichas doctrinas fundamentales de la Reforma Protestantes. Como se conoce el movimiento que se hace realidad a partir de la publicación de Martín Lutero en sus 95 tesis aquel día 31 de octubre de 1517. Esto es lo que diferencia a la religión o al grupo cristiano evangélico. Esto es lo que diferencia a los protestantes. Esto es lo que nos diferencia a nosotros. Que un día una persona católica se levantó y dijo al Papa y le dijo al poder católico: esto no está bien. Hay que cambiar. No estoy de acuerdo. Y lo que es el movimiento de Dios, los alemanes y otros grupos de pueblos europeos se levantaron y le dijeron al Papa y le dijeron a la Iglesia Católica: no estamos de acuerdo. Protestamos. Protestamos porque nos damos cuenta que solo necesitamos la Escritura, que solo necesitamos a Cristo, que solo necesitamos la gracia, que solo necesitamos la fe, que solo necesitamos a Dios darle la gloria. Eso es el corazón de la fe evangélica. Ese es el corazón de la Reforma Protestante. Y de esas 5 solas de la Reforma, hoy yo voy a hablar de una sola. Vamos a estar hablando de solo Escritura. Solo Escritura. Salmo 19, 7 al 9 dice de la manera siguiente: la ley de Jehová es que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Estos versos de la palabra de Dios nos habla acerca de la ley de Dios. Nos habla del testimonio de Dios, de los mandamientos de Dios, del precepto de Jehová, del temor de Dios y de los juicios de Dios, que todos se combinan en lo que es la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia.
la Biblia. Hasta el tiempo de la Reforma, déjeme decirle que la Biblia no era leída por los cristianos. La Biblia no era accesada por el pueblo que creía en Dios. La Biblia estaba escondida de aquellos que debían de leer y nutrirse de ella. ¿Cómo se entendía la Biblia? Se leía la Biblia por una persona en latín y de espalda al pueblo de Dios. Nadie entendía la Biblia estaba escondida al pueblo de Dios. Nadie leía la Biblia y cuando vamos a la palabra de Dios y encontramos que la ley de Jehová es perfecta, que es dulce, que nos ayuda a corregir nuestros caminos, pero la Biblia estaba escondida. Y Martín Lutero, que tenía acceso a la Biblia, se encontró con ella y dijo, esto no puede seguir así. Todo el mundo debiera leer la Biblia. Y gracias a la Reforma Protestante y por el comienzo de la lectura de la Biblia, el mundo avanzó. ¿Sabe que usted va a la historia? Usted va a encontrar que la historia del ser humano se divide en diferentes épocas. La época medieval, la época de ser oscuro, de que nadie podía leer ni sabía leer, cambió cuando Martín Lutero dijo, no puede seguir así. Hay que volver a la Biblia. Hay que leer la Biblia. ¿Y usted sabe cuál fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg? La Biblia. Y la gente comenzó a leer la palabra de Dios. Y el mundo avanzó gracias a la Reforma Protestante. La gente comenzó a leer. La gente comenzó a preguntarse las cosas, a hacerse preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Gracias a la Reforma Protestante y a que la Biblia comenzó a llegar al pueblo de Dios. Comenzó a llegar a las personas y con la Biblia comenzó la persona a creer en Cristo, al evangelio crecer. Gracias le damos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, fiel, nos hace perfectos, nos hace rectos, nos hace puros, nos hace limpios. Conocemos a Dios, hermanos, por la Biblia. Nadie puede conocer a Dios solamente por la revelación natural, ¿verdad? Por el sol, por las estrellas. Dios se revela por ahí. Pero Dios, dice la Biblia, habiendo hablado muchas veces y por otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos habla a través de Jesús, a través de la palabra de Dios. ¿Cómo Dios habla hoy? Por la Biblia. ¿Por qué el mundo de hoy y por qué el mundo de aquel entonces estaba en oscuridad? Porque no había palabra de Dios. Dice, lámpara es a tus pies, ¿qué? Tu palabra. Y lumbrera. La Biblia es la luz. Gracias a Dios porque un día, hace 507 años, alguien dijo, hay que volver a la Biblia. Hay que volver a leer la palabra de Dios. Pero no solamente eso, la Biblia dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, un verso conocido, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. ¿Tú sabes lo que está diciendo ahí? Que la Biblia es el aliento de Dios. Aquí está la Biblia, es la palabra de Dios. Y déjeme decirle que toda la Biblia está inspirada por Dios. Es la palabra de Dios, es el aliento de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que leer la Biblia. Y esta Biblia es inspirada por Él. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que dice aquí es perfecto, hermano. Aquí no hay errores. Y es la visión que todo creyente debería de tener del mundo. Yo veo al mundo como Dios lo ve porque leo la palabra de Dios. Solo escritura. Antes de la Reforma Protestante no había Biblia, no había escritura. El pueblo estaba perdido, Dios no le hablaba. La gente escuchaba lo que otro decía de Dios. Ahora, hermano, usted puede conocer a Dios porque usted puede leer a Dios directamente aquí. Directamente aquí. Dice aquí, declara que la Biblia, vamos a hablar ahora de una definición que encontramos de solo escritura. Declara que la Biblia es nuestra máxima autoridad y que debemos interpretar el mundo a través de la palabra. Esto implica no solo pensar en lo que la Biblia dice, aunque por supuesto debemos hacerlo, sino que también implica pensar bíblicamente acerca de todos los demás. No es solo tomar algunos versos,
algunas historias y algunas verdades de manera aislada, no, sino profundizar y conectar. La Biblia tiene la estructura y patrones repetidos que sirven como lentes de rayos X, que nos permiten ver todo lo que hay en el mundo como es en realidad. Cuando nosotros conocimos a Dios y comenzamos a leer la Biblia, nuestros ojos se abrieron. Nuestros ojos se abrieron. La Biblia alumbró nuestros ojos y hoy todo cristiano debería ver el mundo a través de la Biblia, tener una mente bíblica, tener una mente a través de la cual vemos las cosas por la Biblia. Y hermano, si usted ve el mundo a través de la Biblia, usted será una persona bendecida. Estamos estudiando con los jóvenes el libro de Proverbios. Increíble, hermano, lo que el libro de Proverbios te da a ti, a mí, a todo el mundo como guía de vida. Cómo las personas pueden vivir de una manera sabia, leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. ¿Qué pasa, hermanos, hoy con los cristianos y la Biblia? Pareciera que hay que volver a hacer otra reforma. Pareciera que hay que volver a hacer otra reforma. Porque nosotros, los llamados cristianos evangélicos, estamos hoy más lejos de la Biblia que cuando a lo mejor Martín Lutero tomó y puso de nuevo la reforma protestante. Nosotros como cristianos tenemos que volver a la Biblia, pensar como la Biblia piensa, pensar con el pensamiento de Dios. Y uno se pregunta, nosotros tuvimos el privilegio de ir a República Dominicana el fin de semana pasado y tuvimos un congreso de pastores y ancianos allí. Y uno de los temas que estuvimos allí fue la Biblia o la palabra de Dios como baluarte de la verdad. Y allí fuimos confrontados y la realidad que pasa en las iglesias es que los cristianos no leen la Biblia. Y se le pregunta a los cristianos cosas de la Biblia y te pueden decir cualquier cosa menos lo que es. Menos lo que es. Si usted le da un examen a las personas de Biblia hoy, no saben nada de Biblia. No le pueden recitar ni 10 versículos bíblicos. Y una de las cosas que está haciendo tanto daño en la Biblia son las redes sociales. Porque la gente no lee. Fíjese usted que cuando usted le lleva un mensaje por WhatsApp, por cualquier red social, si el mensaje tiene 2 párrafos, ya te deja de leer. Se cansa. El hábito de lectura hoy está por el suelo. ¿Cuántos libros usted puede leer de una manera corrida? ¿Cuál fue la última vez que usted leyó un libro? No puede leer porque ya la gente no quiere leer. Entonces, si usted, ¿cómo Dios te va a hablar? Te va a hablar leyendo la palabra de Dios. Leyendo la Biblia. Tiene que volver a hacer un hábito de lectura. Volver a la Biblia. El pueblo de Dios tiene que volver a leer la palabra de Dios. Dios no te va a hablar de otra manera si tú no lees la Biblia. Mi hermano, antes para conseguir una Biblia era lo más difícil del mundo. Si te encontrabas con una Biblia te mataban. Te mataban. Hoy en día usted puede tener todas las versiones de la Biblia que usted quiera. Pedirla por Amazon, tenerla en el celular, tenerla por todos lados y usted no la lee. Esta es la generación que menos lee Biblia. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por la vida de los creyentes. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando usted le pregunta, hermano, ¿cómo ustedes se dan cuenta que una persona no lee la Biblia? Por la vida que lleva. ¿Cómo yo sé, lo vamos a ver más adelante, que yo estoy bien con Dios cuando leo la Biblia? Dios me está diciendo, no hagas eso, Joan, eso está mal. Si yo no leo la Biblia, yo no sé lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a la reforma. Dice Francis Scherzer, dijo en un libro, el libro que se llama Muerte en la Ciudad, no hay avivamiento donde no hay reforma. Es decir, no puede haber un avivamiento donde no hay un volver a la doctrina fundamental de la revelación de la Escritura de Dios. Para que haya un avivamiento en el alma y en el pueblo de Dios debe haber un volver a la palabra de Dios, hermanos. Es la única manera y el pueblo de Dios hoy necesita volver a la Biblia. Por eso nosotros tomamos un tiempo los domingos en la escuela dominical para que se lea la Biblia. Y estamos leyendo libro por libro por libro. Comenzamos en Génesis y terminamos ¿qué? Jueces hoy. Y el próximo domingo vamos a ir a Ruth y con la ayuda de Dios vamos a leer la Biblia completa aquí en Asamblea Evangélica North Miami hasta Apocalipsis. Porque la Biblia debe ser el lugar principal del culto a Dios. La Biblia, hermanos. La palabra de Dios. Todo debe de parar. Todo debe cesar. Porque de aquí se habla la palabra de Dios.
Ahora voy a citar a nuestro querido amigo Pérez Millo. Ustedes seguro han oído a Pérez Millo en las redes sociales hablando en cortitos de video, ¿verdad que sí? ¿Cuántos lo han oído? Y he tomado esto de Pérez Millo. Pérez Millo tiene un videíto que anda ahí en las redes muy bueno. Y él dice, antes de la reforma, un altar sin Biblia. Y eso es lo que pasaba. Antes de la reforma protestante, no había Biblia en el altar. No lo había. Después de la reforma, un púlpito con Biblia. Gloria al Señor. Y usted puede ir a Europa y encontrar púlpitos donde Martín Lutero predicó. Yo quiero ir por ahí por Europa. Voy a ver si me doy un viajecito por ahí, por la vieja Europa. Porque también allí en Génova hay un monumento de Calvino y quiero ir por ahí a ver. Hoy, el púlpito, después de la reforma, un púlpito con Biblia. Hoy, dice Pérez Millo, el púlpito estorba. Y en lugar del púlpito hay un gran escenario para el show dominical. Y eso es lo que está pasando en muchas iglesias, donde el domingo se ha tomado como un show. Y él dice, Pérez Millo, que él está de acuerdo con la música, está de acuerdo con la alabanza, y yo también. El grupo de alabanza nuestro, gracias al Señor, nos lleva a la presencia de Dios. Los signos que nos cantan es para llevarnos a la presencia de Dios, pero no puede sustituir eso la palabra de Dios ni el mensaje. Eso no es negociable. Hermano, ¿cuántas veces usted oye un mensaje de alguien predicando en las redes o en cualquier video que le llega y lo menos que hace ese predicador es leer la Biblia? Le habla de experiencias personales, le habla de cuentos, le habla de anécdotas, pero nunca dice vamos a abrir la Biblia para leer lo que dice el texto. Y uno de los peligros que tiene la iglesia de hoy es desconocer la Biblia. Cuando usted desconoce la Biblia, usted está preso de creer cualquier cosa que le digan. Cualquier viento de doctrina lo va a llevar. Por no estar sembrado en la palabra de Dios. Y lo que va a salvar la iglesia o ayudar a la iglesia frente al posmodernismo, frente a tantas cosas que se avecinan contra la iglesia, es la Biblia. Hoy la gente le llama bueno a lo malo, porque la Biblia dice, esto es malo, y la gente dice, no, eso es bueno. Pero la Biblia te está diciendo que no es posible una unión matrimonial entre hombre y hombre. Dice la Biblia, eso dice. Pero la gente hoy, aún en la iglesia, dice que no, que es bienvenido a la iglesia una persona en pecado así. Y la gente se calla a la verdad bíblica. No, la Biblia dice esto. Y mientras el pueblo de Dios no se reforme con la Biblia, aún en iglesia veremos tantos errores. Solo escritura, Martín Lutero, allí en la reforma, solo escritura. ¿Y por qué? Déjeme decirle lo que pasaba. ¿Usted sabe cuál es la última autoridad en la iglesia católica? La última autoridad en la iglesia católica es el Papa. Lo que el Papa dice, eso es lo que es. Él tiene la autoridad de decir lo que Dios quiere decir a la iglesia. Martín Lutero dijo no. La única autoridad que existe en que un cristiano debe de someterse se llama la Biblia. La palabra de Dios. Esa es la única autoridad, es la única regla de fe. Y lo que nos va a salvar a nosotros es leer la Biblia e interpretarla correctamente. Correctamente. De una manera sana. Ahora bien, tenemos que volver a la Biblia para que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Dios en el libro de Segunda de Crónicas 34, 14 al 28. Vamos a ver ahí. ¿Qué pasó allí? Encontramos a un rey, por así decirlo, el rey más pequeño de la Biblia, el que comenzó a reinar a menor edad, Josías. Josías comenzó a reinar a los 8 años de edad. 8 años. Un rey de 8 años. Oiga eso. Un rey de 8 años. Él comenzó a reinar en el pueblo de Dios, capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Y a los 8 años de su reino, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David. Óigame, ya a pequeña edad ya él estaba buscando a Dios. El pueblo de Dios se había desviado. Había que hacer una reforma.
¿Y qué pasó con Josías? Se encontró que el templo de Dios estaba también descuidado. Y cuando vamos al capítulo 34, versículo 14, dice la palabra de Dios: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dado por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio a Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que fue encomendado. Han reunido el dinero que se ha hallado en la casa de Jehová y han encontrado en manos de los encargados, en manos de lo que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán, el rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Oiga, él comenzó a leer ese libro. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Asián, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Mejías, y a Safán, escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y de los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tisat, hijo de Ahaz, guarda de las vestiduras, de la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de tus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar, sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. La Biblia, la palabra de Dios, estaba perdida en el pueblo de Dios. ¿Y es posible eso? Sí. Mira un ejemplo aquí. El templo descuidado, no había templo. Este rey comienza a buscar a Dios y se encuentran en el templo de Dios con la Biblia, con la palabra de Dios. Cuando comenzaron a leer lo que había allí, comenzaron a llorar. Miren, hermano, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es como una espada que corta. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando leemos la Biblia dice qué malos somos, cuán pecadores somos, cuán malos somos delante de Dios. Y cuando ellos leyeron eso, el rey dijo: oh Dios mío, estamos mal. Se rasgó sus vestidos, se puso en tristeza y dijo: ¿quién me puede a mí hablar de Dios? Hay una profetisa, mandó a preguntar y dijo: mira, efectivamente, usted está mal, vendrá castigo. Hermano, la Biblia revela lo malo que somos delante de Dios. Dice la Biblia que todos somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios y que merecemos el infierno por nuestros pecados. Eso dice la Biblia. Y este pueblo, que era el pueblo de Dios, estaba desviado, con idolatría por todos lados. Pero la Biblia también dice que hay misericordia para que él se humilla delante de Dios. Él se humilló delante de Dios y dijo: pero déjame un momento, déjame algo. Porque tú te humillaste, porque tú me estás honrando, yo
voy a hacer misericordia contigo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermano, tenemos que volver a la Biblia, porque si no volvemos a la Biblia, usted ni yo nunca veremos lo malos que somos. Si no volvemos a la palabra de Dios, no vamos a vernos tal como somos, pecadores que merecen el infierno, pero también veremos la cruz de Cristo que nos perdona y que nos salva. ¿Qué usted está leyendo de la Biblia hoy? Tenemos que volver a la reforma. Solo escritura. Solo Biblia. Y hay un peligro que encontramos en la Biblia. Dice en Amós 8, 11 al 12. Dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír de Jehová, de la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hermano, ¿a qué se compara la Biblia? La Biblia se compara a agua. La Biblia se compara a pan. La Biblia se compara a alimento. ¿Usted sabe por qué mucha gente está flaco espiritualmente? Porque no lee la Biblia. Y cuando llega cualquier tentación se van. Y entonces mucha gente tendrá en algún momento hambre de oír la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios perece por desconocimiento de Dios. Hay hambre de Biblia, tenemos que volver a la palabra de Dios. ¿Cómo usted se alimenta espiritualmente? Bebiendo del agua, comiendo del pan, que es esta palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, ¿qué fue lo que él le dijo? No solo de pan vive, sino de qué? De esta palabra, hermanos. Y Jesús tenía hambre en el desierto. Pero lo que sustenta el alma es la palabra de Dios. Tenemos que volver a la reforma. Solo Biblia. Pero no solamente aquí en la iglesia, en el púlpito. No. En tu casa. Tenemos que volver a leer la Biblia. Hermano, deja Netflix un chin. A lo que ven Netflix. Suelte la red un chin. Para lo que le gustan las redes. Suelte la televisión un poco. Suelte el celular. Lea la Biblia. Mire, si usted no quiere leerla, baje una aplicación y póngala ahí que ella se la lee sola. Usted le dice, ok, a ver, tácate. Oiga la palabra de Dios. Tenemos que darle el espacio a la Biblia. Y termino con sola escritura de esta manera. Si tu amigo no conoce a Cristo, todo lo que necesita es arreglar tu relación con Dios. Lo puedes saber en su palabra. Hermano, gracias a Dios por la palabra de Dios, porque ella nos habla de cómo podemos arreglar nuestra vida con Dios. Presta atención a lo que la Biblia dice. Te mostrará el camino que debe de seguir en Cristo. Juan 14:6 dice de la manera siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Eso lo dice Jesús. Y esto te lo está diciendo por la palabra de Dios a ti que no conoces a Dios. Dios quiere que tú le conozcas a través de Jesús. Si usted está buscando a Dios, hoy es el momento que tú le des tu vida a Dios. Él te está llamando a través de su palabra, que es la Biblia. Y una vez en Él, la promesa que es la palabra seguirá siendo lámpara a tus pies y lumbrará tu camino. Ella te capacitará para vivir el propósito el cual Dios tiene para ti, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Dios tiene un propósito para ti, mi amigo, que no conoce a Dios en esta mañana. Dios quiere que tú le conozcas, que te acerques a Él. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere darte vida eterna. Él quiere darte salvación de tu alma. Él quiere que vivas la vida que Él quiere, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él. Y perdonarte. Y si hay una persona que está aquí que no conoce a Cristo, en esta mañana le rogamos y le pedimos que te acerques a Él. Que te acerques a Cristo. Si tú no conoces a Dios, puedes orar con nosotros y decir: Señor, yo me quiero acercar a ti. Yo quiero que tú cambies mi vida. Yo quiero que tú me transformes.